Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Economic with Us. En esta ocasión veremos el tema cómo evaluar inversiones. Como les mencionó mi compañera, vamos a hablar sobre los diferentes métodos que tenemos para la hora de que si en algún momento se llegan a encontrar con dos o más proyectos y quieren escoger cuál es el más viable, les enseñaremos 5 formas para identificar cuál es el proyecto más viable. En el siguiente ejemplo, que es un ejemplo práctico o por así decirlo, ejemplo teórico, podemos hablar sobre un proyecto, sobre dos proyectos que se van a realizar a un plazo de 5 años, donde el primer proyecto tiene una inversión inicial de 100, por eso es un valor negativo, porque es una plata que yo estoy consignando y yo empiezo a ver ganancias a partir del primer año hasta el quinto año, como se puede observar en la tabla. Y el proyecto B resaltamos que es una inversión inicial un poco mayor. Después tenemos que tener en cuenta la TIO, qué significa la tasa de interés de oportunidad, que es lo que yo me quiero ganar o mi utilidad con esos proyectos, que va a ser de un 18%. Primer método, tenemos el periodo de recuperación de la inversión. ¿En qué consiste este método? Ya que nos dan el proyecto A y el proyecto B, los vamos a separar. Entonces, para el proyecto A vamos a hacer una tabla, la cual tendrá flujo de caja, flujo de descuento y flujo de descuento acumulado. En el flujo de caja nos lo plantea el ejercicio. Ya el ejercicio nos lo facilita, como acá podemos ver, nos da 38, 43, 50, 35, al igual que nos da los valores del proyecto E y nos da los valores de inversión. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos acá el flujo de caja. Luego, para el flujo de descuento, usamos esta fórmula que se encuentra acá. ¿Qué nos dice la fórmula? Que el flujo de descuento es igual al flujo de caja sobre 1 más. Acá el TIO lo estamos representando con una I y un asterisco. El que vale 18%, también nos lo da el ejercicio. Todo esto iría elevado a la N. ¿Qué es la N? El tiempo, que en este caso pues estamos hallando el flujo de descuento en el primer año. Entonces, ¿cuál sería el tiempo? Un año. Así se halla el flujo de descuento en los 5 años. Entonces, varían los valores y hallamos acá la cantidad de flujo de descuento para cada uno. Luego, en la tabla también tenemos que indicar cuál es el flujo de descuento acumulado. Como su mismo nombre lo dice, acumulado. ¿Por qué se usa así? Porque acá en la fórmula tenemos que menos 100, que es la inversión, le vamos a sumar el flujo de descuento. Pero entonces estos ambos valores varían. Acá tenemos menos 100 más 32.20, eso nos da menos 67,8. Para el flujo de descuento acumulado del segundo año, ya no tomamos el menos 100, sino que tomamos el menos 67. De igual manera, aquí en el tercer año ya no tomamos el 67, perdón, sino el 36,92 que nos había dado en el flujo de descuento acumulado anterior. Y así hasta el quinto año. Luego, ya teniendo estos valores, nos vamos a hallar el PR. ¿Qué es el PR? Es como nuestro nombre lo dice, es el periodo de recuperación de la inversión. A eso es que queremos llegar. Ver cuánto tiempo se va a ver retornada la plata, se va a ver retornada la rentabilidad de la misma. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Mediante esta fórmula, la cual nos indica que van a ir los años previos a la recuperación completa. Hay que tener en cuenta esta palabra clave que nos dice que es previo a la recuperación completa. ¿Dónde se hizo la recuperación? En el cuarto año. ¿Por qué en el cuarto año? Porque acá podemos ver que su valor es positivo. En el tercer año seguía siendo negativo, o sea que no se estaba viendo la plata retornada, sino que se seguía invirtiendo. Entonces nos dice que el año previo, o sea, el año anterior a que se recuperara. ¿Cuál es el año anterior? El tercer año. Por eso acá en la fórmula tenemos el 3. Luego nos dice que más el costo no recuperado al final del año previo. ¿Cuál es el costo no recuperado del año previo? Menos 6,49. Algo que debemos tener en cuenta, y es que acá en la fórmula no se usa el menos 6,49, sino 6,49 positivo. Todo esto lo dividimos en el flujo descontado del siguiente año. Entonces estábamos parados en el tercer año, el siguiente año sería el cuarto, y nos dicen que el flujo de descuento, que en este caso es 18,05. Así podemos hallar el PR en el proyecto A. Ya más adelante especifico bien qué nos indica ese PR. Acá tenemos el proyecto B, al cual le vamos a hacer totalmente lo mismo que el proyecto A. Entonces ya el ejercicio nos facilita el flujo de caja,
que nos lo estaba indicando, varía la inversión, en este caso la inversión es más alta, es de menos 100,40, y de igual manera hallamos el flujo de descuento con la misma ecuación y el flujo de descuento acumulado al igual que en el anterior. Acá ya no serían menos 140, sino menos 97,63, acá no sería 97, sino 55, y así va variando. Al tener todos los valores, ya podemos hallar el PR del proyecto B. Da la casualidad que es en el mismo año que en el proyecto A. Como pueden ver, aquí ya se recuperó, puesto que ya está positivo. Entonces, ¿cuál sería el año previo? El tercer año, al igual que en el proyecto A. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está anterior al cuarto, entonces sería el tercero. Luego nos dice que costo no recuperado al final del año previo. Ya sabemos que el año previo es el tercero y el costo no recuperado sería este. ¿Por qué este? Porque sigue dando negativo, no está dando utilidad aún en el tercer año. Y por último lo dividimos en el flujo descontado del siguiente año. Estamos ubicados en el tercer año, nos dice que del siguiente año nos iríamos para el cuarto, nos dice que el flujo de descuento, que en este caso es 20,63. Así llegamos a que el PR del proyecto B es igual a 3,94. Acá, ¿qué vamos a especificar? Acá lo que nos está aclarando el ejercicio es que la rentabilidad o el retorno de la plata tendríamos que esperar para verlo 3,94 años. Este método no suele ser muy usado puesto que su exactitud no es muy alta y por ende no da la mejor función. La otra forma para evaluar la inversión es hallando el valor presente neto, para saber si es factible o no. Como la fórmula dice, menos I menos la inversión más el flujo de caja 1 sobre 1 más el TIO sobre el número de periodos. Y así sucesivamente con el resto. 1, 2, 3, 4, 5 y los periodos que tengamos, que en este caso son 5 años. Listo. Para hallar el proyecto A entonces sería el valor presente neto igual a 100, que es el valor de la inversión, más 38, que es el flujo de caja que nos dan en el ejercicio, sobre 1 más el TIO, que es el 18%, elevado a la 1 porque lo estamos haciendo en el primer periodo, y así sucesivamente con el resto, cuyo valor nos da 33,42 millones. Para el proyecto B hacemos lo mismo. Tenemos el valor presente neto, cuya inversión es 60, más el flujo de caja 1, que es 50, sobre 1 más el TIO, que es el 18%, elevado al número de periodos, que en este caso es 1, y así sucesivamente con el resto de periodos y con el resto número de flujo de cajas que nos da el ejercicio, cuyo valor me da 28,28 millones. Ojo, es muy importante saber que si el BPN es mayor a 0, significa que se recuperó la inversión inicial y el proyecto es factible, que representa la utilidad del proyecto. Si es menor al 0, indica que se perdió la inversión inicial y no es factible. Y si es igual a 0, significa que no se gana ni se pierde. Por lo que, en mi opinión, esto no es como tan bueno, ya que pues yo busco, al invertir, yo busco ganar utilidades. Entonces, en este caso, los dos me dan positivos, los dos me dan mayor a 0, entonces son factibles, pero para elegir cuál de los dos es más factible, se elige el mayor, que en este caso es el proyecto A. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente método, que es la relación beneficio-costo. Beneficio, la fórmula es beneficio sobre costo, entonces eso es igual al valor presente de ingresos sobre el valor presente de costos. Un proyecto se acepta si la relación beneficio-costo es mayor a 1. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, como lo explicó mi compañera anteriormente, vamos a hacer la sumatoria de los valores presentes de los ingresos, que eso es igual a 133,42. Y el valor presente de los costos es 100. Eso lo dividimos y da 1,33. El proyecto es factible. En el proyecto B, la sumatoria de los ingresos, del valor presente de los ingresos es 168,28
y el valor presente de los costos es 140. Eso lo dividimos y da 1,20. Nos damos cuenta que los dos proyectos son factibles, pero ¿cuál se escoge? Se escoge el proyecto A porque la relación beneficio-costo es más alta. Ahora tenemos la tasa interna de retorno TIR. Con esta se quiere saber si el proyecto es rentable o no lo es. Tenemos que comparar el resultado que nos dé al hallar el TIR para el proyecto A y el TIR para el proyecto B con el TIO que anteriormente mencionaba mi compañero, que es de 18%. Entonces, la fórmula es 0 igualado a la inversión, que en el caso es negativa, más los datos que nos dan del proyecto A. Al hacer esta operación, el resultado que nos da es de 31,59%. Entonces, ya que el TIR es mayor que el TIO, es rentable, es decir, se acepta el proyecto A. Se debe hacer la misma operación para el proyecto E, teniendo en cuenta que el valor de la inversión es de 140. Siempre el valor de la inversión debe ir con el signo negativo, ya que es algo que estamos perdiendo. Entonces, al hacer esta operación, el resultado nos da de 26,56%. Entonces, ya que el TIR es mayor al TIO, es rentable también. Es decir, se acepta el proyecto E. Acá es relevante saber que siempre que el TIR sea mayor al TIO, se va a aceptar. Es decir, es rentable el proyecto. Cuando el TIR sea menor al TIO, esto quiere decir que no es rentable, es decir, que no se acepta. Cuando el TIR es igual al TIO, es decir, no gana y no pierde dinero, también se determina que no es rentable, ya que ¿para qué voy a realizar una inversión si a la final no tendré ninguna ganancia? Y para terminar tenemos el último método, que es el del flujo extra. Cabe resaltar que este método es utilizado exclusivamente para dos formas del ejercicio que nos lo presente. La primera forma es cuando los flujos de caja sean en su mayoría negativos. Y la otra es cuando, digamos, el momento de calcular el BPN y el ATIR, los valores que obtengamos en cada proyecto no nos den garantías para poder identificar cuál va a ser la mejor opción. En esos dos casos utilizamos flujo extra. ¿En qué consiste el flujo extra? Básicamente es tomar ambos proyectos y restarlos entre sí. Primero vamos a restar el proyecto que tenga mayor inversión, que en este caso es el proyecto B, que tiene menos 140, menos el proyecto A, que va a ser el de menos 100. Esa operación toca tenerla en cuenta, que puede ocurrir algún tipo de error, porque nosotros vamos a restar es menos 140 menos menos 100, para darnos un resultado de menos 40. Y así lo haremos con los siguientes flujos, que va a ser 50 menos 38, 58 menos 43, 60 menos 50, 40 menos 35 y 62 menos 50, obteniendo los resultados que se observan ahí en la tabla. Al final, la teoría nos indica que es necesario volver a determinar el TIR para poder aplicar una de las frases que nos indica, que es, a la hora que el TIR nos dé mayor al TIO, el mejor proyecto va a ser el minuendo. Y cuando el TIR sea menor al TIO, el mejor proyecto va a ser el sustraendo. En este caso, el TIR nos da 11,75%. Si recordamos al inicio de la exposición, hablábamos que el TIO era de un 18%. Por lo tanto, el TIR es menor que el TIO y el mejor proyecto va a ser el sustraendo. Y el sustraendo en este caso es el proyecto A. Por lo tanto, definimos y llegamos a la conclusión que la mejor opción es escoger el proyecto A. Para terminar, cabe destacar y aclarar los diferentes tipos de proyectos que podemos hallar, que sería el excluyente, independientes y contingentes. Los excluyentes básicamente son aquellos proyectos que compiten entre sí. En cuando yo escoja una opción, el otro proyecto queda totalmente excluido. La segunda serían los independientes.
En este caso son proyectos que compiten por objetivos diferentes, es decir, cuando tengo la posibilidad de escoger entre diferentes proyectos, que todos tienen diferentes objetivos, que no importa cuál escoja frente a cuál. En este momento lo que importaría más sería la cantidad de dinero que dispongo para realizar las inversiones. Y por último tenemos el tipo de proyectos contingentes, que es cuando el proyecto 1 depende de la ejecución que se lleve del proyecto 2. Gracias por llegar al final de este video. Si desean mayor información, pueden visitarnos en nuestra página web Economic with Us, donde van a encontrar la parte teórica de todo este tema para mayor entendimiento. Recuerden suscribirse y dejarnos su like.